Materiales de vegetación. Aquí veremos sobre la categoría naturaleza, paisaje, efecto follaje y muros verdes. Para ello nos vamos a dirigir al programa de Lumion. Estando en el software, ahora vamos a desarrollar con el siguiente tema. En sí ya hemos visto la categoría de lo que respecta al tema de hormigón, ladrillos, stone o piedras, que sería uno de los principales como noción, pero también tenemos otros que en este caso sería la categoría de naturaleza. Sería en sí principales porque también conforman de una manera bien detallada e interesante si en caso aplicamos espacio público o jardines en nuestro proyecto, así que la vegetación sería muy ideal, y no necesariamente hablando a un tema superficie o plano, sino también en cuanto a lo vertical, porque a ello también se le puede aplicar los muros, ¿no? Como también en los techos. Bien, entonces para empezar vamos a utilizar la categoría de materiales, en este caso naturaleza. Clic en materiales. Por ejemplo, vamos a aplicarle clic en cualquier material. En este caso sería de nuestro modelo inicial. Nos vamos a varios y en esta sección tenemos las categorías que sería en sí de la naturaleza, porque comprende en lo que consta de la vegetación, la roca, el suelo, el agua, también lo que es las maderas, las hojas, desgastes, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicarle un clic aquí en este tipo de material, que sería de vegetación, acá me indica que es una hierba 2D. ¿Esto qué quiere decir? Que la hierba no se va a notar tridimensionalmente, sino se va a ver como una imagen o fotografía de un césped, ¿no? Es por eso que no se nota tanto detalles, pero como referencia o simulación no estaría mal. Bien, como también podemos aplicar otros más, hay que ir verificando cuál sería el más óptimo. Luego aplicamos guardar los cambios y listo. Ok, entonces esto es lo que respecta a hierba 2, pero también tenemos la hierba 3D. Le aplicamos un clic y aquí vamos a aplicarle un clic a esta primera opción, y por ende acá vamos a encontrar que la hierba en sí se muestra ya con la tridimensionalidad, se ve más detallada, pero esto suele ya demorar un poco más porque consume más memoria a nuestra PC, y por ende la fluidez y el tamaño del archivo se vuelve en sí más pesado. Ok, también tenemos otros estilos, de los cuales nos puede servir si en caso estamos haciendo un centro deportivo, ¿no? Como una cancha de fútbol o profesional, y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que consta de la hierba 3D. Entre otras cuestiones tenemos, por ejemplo, lo que son hojas. Vamos a darle clic aquí y en hojas nos va a cumplir con la función de poder generar esto, lo que estamos viendo, las hojas tridimensionales, que nos puede servir bastante para lo que son los muros verdes, pero dándole una tridimensionalidad. Y en ella tenemos diferentes estilos, ya sea este tipo de hoja tridimensional, y así sucesivamente, ¿no? Ok, sería cuestión de elegir cuál sería la más factible. Y si en caso ya tiene la selección hecha, pues guardan cambios. Ok, en mi caso voy a seguir verificando con otros aspectos. En este caso voy a hablar sobre las rocas. En las rocas encontramos bastante variedad, de cierto modo, y bueno, comprende con estas características, estas texturas que simulan a dicho elemento, y por ende podemos ir verificando cuál sería el más factible para el diseño. También encontramos lo que son maderas, y estas maderas sí son rústicas, son de la madera. Cuando uno tala un árbol, se ve todo ese detalle. Cuando uno corta un árbol, entonces se ve de esta forma, ¿no? No sería como el interior o el exterior, donde se ve con un acabado más interesante, ¿no? Más para puertas, sino se ve esto más rústico. Ok, esto es lo que comprende con piedra. Luego tenemos lo que es desgaste,
que en sí sería ya elementos que no tienen que ver tanto así con la naturaleza, serían como casi procesados, por así decirlo. Pero bueno, vamos a tomarle hincapié, pero acá te manda los materiales que son ya, o por defecto, ya están desgastados, ¿no? Es decir, que acá no hay que aplicar el trabajo de ir desgastándolo, sino acá te dan por defecto si en caso es útil, ¿no? Bueno, esto con los materiales desgastados predeterminados. También tenemos lo que son de pelo, que básicamente sería el cuero, la tela, ¿no? Vamos a darle clic aquí. Básicamente sería estos, si en caso es factible en utilizarlo, porque también se puede aplicar, por ejemplo, en alfombras y así sucesivamente. En mi caso yo no lo aplico mucho, pero sería factible en tomarlo en cuenta. También tenemos lo que es agua. Podemos aplicarle cualquier tipo de agua. Solamente estamos señalando, ¿no? Más o menos cómo es la aplicación. Porque en sí ya no estamos hablando netamente de la vegetación. Estamos haciendo una descripción de todo ello. También de los suelos. Que sería cuestión también de ir verificando las otras páginas. Pero en sí, hablando del tema de vegetación, lo más factible sería utilizar la hierba 2D como la hierba 3D, pero si no queremos que nos consuma mucho peso a nuestro archivo y fluidez, entonces utilicemos simplemente la hierba 2D. Ok, entonces se vería de esta forma. ¿Listo? Entonces esto es con lo que respecta a esta categoría, que también lo podemos denominar como naturaleza. Bueno, ahora nos vamos a la sesión de nuevo para verificar lo que sería el paisaje. El paisaje lo encontramos con este icono. Le aplicamos un clic y por ende cuando uno le asigna, es decir, cuando hayan seleccionado su material de su modelado importado y apliquen esta opción de paisaje, le tiene que aparecer de esta forma. Es decir, que el paisaje lo identifica de que, por ejemplo, si su modelo importado tiene esta altura, pues acá se va a verificar lo que sería el suelo, ¿no? Donde es como que si esto lo hubieran extraído, ¿no? O hubieran sacado desde el suelo todo este pedazo de nuestro terreno, o en este caso lo denominan como el paisaje. Y lo que está en la parte superior sería el gras, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo lo lee? Lo lee por el tipo de escenario que tenemos. Es decir, si tenemos este paisaje llano, entonces este material que contiene Lumion también lo va a visualizar acá, en este modelado que lo estamos aplicando, ¿no? El paisaje. Entonces este material se va a mimetizar porque sería lo mismo que el otro material que estamos aplicando en el modelo importado. Y cuando veamos la parte o la altura de este modelo, como se refleja en este caso, se tiene que ver lo que sería la tierra, ¿no? O la parte rocosa o la tierra en sí, ¿no? Donde uno podría entender de que esto sería un extracto o algo que se haya sacado desde un terreno. Bueno, para eso me sirve el tema de paisaje. Vamos a darle clic aquí. Vamos a cambiar, vamos a aplicarle lo que es el gras normal. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en caso quiero hacerle un efecto follaje? Cuando yo haya aplicado, por ejemplo, ¿no? En un modelado o cualquier elemento, ¿no? Inclusive, ¿no? Puede ser diferentes estilos de modelos. Pero por ejemplo, si fuera este modelo ya básico, un material de hierba 2D simple en este modelo, ¿ok? Lo que yo puedo hacer sería modificar el efecto follaje para que no se vea simple. Simplemente cuando yo ya tengo seleccionado mi material hierba 2D, abajo voy a encontrar algunas opciones, y en este caso de estas opciones se va a activar por defecto el follaje, ¿no? O en todo caso le damos un clic en esta última opción que está en la parte de abajo, ¿no? Tiene una forma así de hoja, ¿ok? Y cuando yo quiero utilizar esta opción de herramienta de follaje, pues acá comprende con varios factores. Extender, si le doy un clic sostenido, me va a permitir en aumentar las hojas, como también en tamaño de la hoja me va a permitir en aumentar el tamaño, como también lo puedo reducir. En cuanto al tipo de hoja, me va a permitir en cambiar el estilo, la caracterización
o el color de la hoja, ¿no? O tal vez la forma, o el tipo o especie. Bueno, dándole un clic sostenido puedo ir modificando, y en cuanto a deslizar el patrón de dispersión, esto se aplica un poquito más si en caso utilizamos proyectos un poquito más grandes y cómo queremos que esto se visualice, ¿no? Porque a veces puede ser que en larga distancia se desaparezca el material por algunas cuestiones, entonces sería cuestión de ir verificando si en caso me sirve deslizar más el patrón de la dispersión de mi material. Por ahora no lo utilizamos porque tenemos un modelo muy cercano. Y bueno, en el tema de nivel de suelo, esto va a depender ya a qué nivel uno quiere aplicar este follaje. En mi caso yo lo mantengo así como está. Ok. Y así sucesivamente puedo ir modificando. Entonces, en líneas generales, de lo que yo he tenido un material hierba 2D tan simple, estas opciones me va a permitir en poder mejorar o detallar más esta hierba 2D para que se pueda convertir en un conjunto de hojas tridimensionales, ¿no? Bueno, esto es lo que comprende con el efecto follaje. Vamos a darle clic para guardar los cambios, ok. Y ahora vamos a ver el tema de los muros verdes. Los muros verdes también puede funcionar como techo verde, pero vamos a tomar el ejemplo de muros verdes. Y por ejemplo, yo acá tengo mi modelado, ¿no? Que sería un conjunto de muros. Y aquí voy a aplicarle un clic, el cual yo le voy a aplicar un clic en varios. Y por ejemplo, yo he hablado el tema de la hierba 2D. Yo le puedo aplicar el ground o tal vez el simple y listo, ¿no? Inclusive puedo aplicar otros más si deseo. Puedo ir aplicando este o este, ya va a depender de cada uno. Pero en sí yo puedo utilizar lo que sería un muro verde, pero no necesariamente en un 2D, sino también que se vea la tridimensionalidad. En este caso yo puedo utilizar lo que es hojas. Vamos a aplicarle un clic aquí. Ok, ahora sí. Y de esta manera, ya seleccionando el material de hojas, por ejemplo esta primera, me va a visualizar de que todo mi muro se vea como una especie así de follaje, ¿no? Pero utilizando la opción predeterminada de hojas. Como también puedo aplicar esta segunda, esta tercera, esta cuarta, quinta, sexta, dependiendo del gusto, ¿no? Cuál sería el más adecuado para el proyecto. Ok. Si en caso, por ejemplo, tengo solamente el material de hierba en 2D, aquí mismo en follaje puedo ir modificando, ¿no? Es decir, que no tengo tanto la necesidad de estar eligiendo el material si deseo así, o en todo caso yo lo puedo configurar a mi estilo, ¿no? Como acá lo estoy haciendo, ya sea el tipo de hoja, deslizar la dispersión, aunque básicamente estos dos factores no son tan relevantes dependiendo del caso, pero lo primordial sería extender tamaño de la hoja y el tipo de hoja. Con esto más que suficiente. Ok, y le daría un resultado de un muro verde, ¿no? Bueno, entonces, con estos criterios es como podemos desarrollar los materiales de vegetación en el programa de Lumio. Recomendaciones. Tarea obligatoria. Se debe obtener una nota satisfactoria en los trabajos prácticos de cada sesión a fin de pasar a la siguiente. Foro opcional. En el foro del curso se comparte tips y experiencias acerca del curso.